Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Karen, buenos días. Bien chicos, ya estamos listos para comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a trabajar el capítulo 5. A ver, ¿qué tal? Buenos días. No los veo chicos. Nos saludamos, muchachos, para empezar. Ahí, ajá, muy bien. ¿Listos chicos? ¿Listos para empezar? ¿Listos para trabajar el tema de hoy? El tema 5. Ya, ahí está, muy bien. Hola Karina, buenos días. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Abordamos en el capítulo 5 el tema del pre-renacimiento, ¿ya? Para hablar acerca del famoso Dante Alighieri, ¿no? Este es el tema, ¿no? Central, ¿no? La obra de Dante Alighieri. Ya. Bien, antes de ir al punto preciso, vamos a recordar primero algunos puntos previos de la clase pasada, porque habíamos ya empezado el tema de literatura medieval, ¿no? Y este tema que vamos a ver hoy, pues es parte, ¿no? Es la parte final, ¿no? De la literatura medieval, ¿no? Entonces, recordemos primero cómo fue en general la literatura medieval. Ya, ya. Primero recuerda que en esta etapa se plantea una cosmovisión, o sea, una visión de la vida, una cosmovisión religiosa, ¿no? Se plantea la idea Dios es el centro de todo, ¿correcto? Y a eso le llamamos teocentrismo, ¿sí? Teocentrismo cristiano. Entonces, el mundo gira en torno a este principio, Dios es el centro de todo. El hombre medieval organizó su mundo y su vida en torno a la idea Dios es el centro, ¿sí? Bien, pero eso va de la mano con otros aspectos, ¿sí? Por un lado está este pensamiento teocéntrico, y también eso va a generar pues una temática, ¿no? Las obras de este periodo abordaban temas mayormente religiosos, ¿no? En la poesía, por ejemplo, se hablaba de la vida de los santos, en la épica se hablaba del destino de las almas, ¿no? Incluso en las obras guerreras, ¿no? Los héroes eran mayormente héroes cristianos, ¿no? Que combatían no solamente en nombre de un rey, sino en nombre de Dios, ¿no? ¿Ya? La literatura en esta época tiene fin didáctico, ¿de acuerdo? Didáctico. ¿Por qué? Porque a través de las obras pues, buscó transmitir valores morales, buscó enseñar, ¿sí? Buscó corregir también, buscó una sociedad correcta, digamos, ¿no? Y no olvides las lenguas que se usaron en la literatura de este periodo. La lengua de mayor prestigio, ¿no? Sin duda fue el latín, ¿no? Que se usó para la literatura culta, ¿no? Mayormente para los textos filosóficos, los textos religiosos o textos académicos, ¿no? ¿Ya? Y era una lengua, pues, bastante, digamos, restringida a grupos, ¿no? A élites de cultura, ¿no? No era, pues, la lengua de los pueblos, ¿sí? El pueblo no hablaba latín. ¿Qué hablaban los pueblos, ¿no? ¿Qué lenguas hablaban las naciones europeas? ¿Cómo se llamaban a las lenguas de los pueblos? ¿Ah? Las lenguas populares son de cada nación, ya, Cristian, muy bien, romances, ¿no? Y aparece es un grupo, ¿ah? Las lenguas romances son un grupo, ¿no? Ahí incluyes al castellano, al italiano, al portugués, francés, pero habían también otras lenguas populares, ¿no? Por ejemplo, en el romance se incluye el alemán,
¿El alemán es una lengua romance, chicos? ¿El inglés es una lengua romance? No, claro que no. Romances son solamente las que derivaron del latín, ¿no? El caso del inglés y el alemán, bien, José Andrés, correcto, son lenguas germánicas, germánicas, así es. Ya, pero a las romances y a las germánicas se les llama en general lenguas vulgares, ¿no? Lenguas vulgares. Entonces, también vamos a encontrar literatura en lenguas vulgares o populares. Obviamente esto para una literatura de carácter también popular, ¿no? Por ejemplo, los cantares de gesta, todos los cantares de gesta se compusieron en lenguas vulgares, ¿no? El mío cita en castellano, ¿no? El cantar de Roldán en francés, ¿no? El cantar de los nivelungos. ¿En qué lengua está escrita el cantar de los nivelungos? Asocia el país. En alemán, correcto, José, el alemán, ¿no? Que es una lengua vulgar o popular, ¿ya? Así le decían, pues, ¿no? No es que sean groseras o de baja categoría, eran lenguas que se usaban en los pueblos. Vulgar viene de vulgo y vulgo es pueblo, ¿no? El latín era la lengua de los eruditos, de los sabios, ¿no? Para la literatura culta. Entonces, las lenguas vulgares eran las lenguas nacionales o populares para la literatura popular. Ya, ojo que ya desde el siglo IX comienzan a circular obras en lenguas vulgares, pero en forma oral, ¿no? Se cantaban en las calles, en las plazas. Y ya desde el siglo XII aparecen textos escritos, ¿ya? Textos escritos en lenguas vulgares. Bien, y los géneros, no te olvides de los géneros. En esta etapa destacaron el género épico y el género lírico, ¿no? En épica, lo más saltante y lo más representativo fueron los cantares de gesta, ¿sí? Los cantares de gesta, ¿correcto? ¿Y de qué hablaban los cantares de gesta? ¿Mm? ¿De qué hablaban los cantares de gesta? A ver, te leo. ¿De qué hablaban los cantares de gesta? ¿Cuál es el tema así general de los cantares de gesta? O sea, la temática es guerrera, correcto, Cristel, muy bien. O sea, hablar de héroes, guerreros que hacen hazañas en nombre de un rey, en nombre de Dios, en nombre de su nación también, ¿no? Claro, esa es la temática, ¿no? Una temática heroica, guerrera, ¿listo? Y ahí vamos a citar pues, innumerables ejemplos, ¿no? El caso del cantar del mío Cid, ¿no? El cantar de Roldán, de los Nibelungos. En Inglaterra se compuso el cantar de Beowulf, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso era lo típico del género épico medieval, ¿no? Y no olviden que estos cantares fueron creados y transmitidos por los juglares, eran pues los poetas típicos de ese periodo medieval, los juglares, ¿no? Que ojo, que no solamente eran narradores, ¿ah? Los juglares también eran especies de acróbatas, de contorsionistas. O sea, ellos se ganaban la vida divirtiendo al pueblo. Hacían pues sus acrobacias, sus, eh, sus malabares, ¿no? Su contorsionismo. Así como vemos pues ahora, bueno, veíamos, ¿no? Chicos en la calle, que en las pistas hacen sus acrobacias. Así eran los juglares, ¿no? Se ganaban la vida divirtiendo al pueblo. Hasta que ellos llegan a narrar historias también, pues. Agarran su citara y comienzan a contar historias de héroes, ¿no? Los cantares de gesta, ¿no? Y en la lírica, el otro género que destacó fue la lírica o género lírico. Se desarrolla la poesía de amor cortés, ¿no? Para hablar de el amor entre los caballeros y las damas de las cortes, de los palacios, ¿sí? El amor entre los nobles. Ah, un amor prohibido, ¿no? Un amor adúltero. Generalmente hablaban de un caballero que se enamoraba pues, de una dama
una dama que estaba casada o que estaba ya comprometida, ¿no? Claro, el rey se iba a la guerra, dejaba a la reina y venía pues un pícaro caballero que cortejaba a la reina, ¿no? De eso mayormente hablaban estos poemas de amor cortés, que fueron compuestos y recitados por los trovadores. ¿Ya? No te olvides que los trovadores son los poetas del amor en la Edad Media. Bien, chicos, eso ya lo habíamos tratado en la clase pasada, estamos recordando, ¿no? Y ahora sí, vamos al tema central, el tema central de esta clase, que es el pre-renacimiento, ¿ya? El pre-renacimiento. Nota en el título, ¿no? Pre-renacimiento nos da la idea que es una antesala, una etapa previa, ¿no? Al renacimiento. Claro, el renacimiento viene después, ¿no? En la Edad Moderna, ya el inicio de la Edad Moderna. Estamos hablando de la etapa previa, que es a la vez la parte final de la Edad Media, ¿ya? La parte final de la Edad Media. Ya, vamos a definirla mejor como una etapa de transición, ¿ya? Una etapa de paso o de transición del medioevo feudal al renacimiento, ¿ya? De tal modo que sería algo así como una etapa intermedia, ¿no? Entre Edad Media y Renacimiento, ¿no? Esto, chicos, se va a iniciar en Italia, entre los siglos XIII y XIV, que son ya pues los últimos siglos de la Edad Media, ¿no? En esta etapa vamos a encontrar ya una actitud de renovación. Ya en esta etapa ya la literatura ya no es puramente pues teocéntrica, ya comienzan a cuestionarse ciertos dogmas, comienzan a tratarse otros temas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa aparecen los humanistas, los humanistas. ¿Quiénes eran los humanistas? Le decían así a los estudiosos de la cultura clásica. Eran hombres cultos que dominaban el latín, el griego y podían leer a los clásicos de las fuentes directas, las fuentes originales, pues, ¿no? Entonces ellos estudian a los clásicos, a los filósofos, a los poetas, a los intelectuales de la antigüedad griega y romana. Entonces ellos van a rescatar sus valores, van a retomar esos valores de los griegos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el centro del mundo debe ser el hombre, de que la base del progreso es la razón, ¿no? ¿Sí? Y el apego, pues, al arte y a los temas profanos, ¿no? Todo eso viene de la antigüedad. Entonces, los humanistas comienzan, pues, a rescatar toda esa cultura clásica y eso va marcando ya un cambio, ¿no? Es una antesala de lo que será luego el Renacimiento, ¿no? Entonces, en este periodo ya brota el humanismo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que caracteriza a este periodo, al pre-renacimiento? Ya. ¿Se acuerdan que en los inicios de la Edad Media y gran parte de la Edad Media, pues la institución más poderosa fue la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Pues bien, en esta etapa final de la Edad Media disminuye el poder de la Iglesia, ¿no? Disminuye el poder de la Iglesia. Han habido eventos, pues, que han provocado esto. Por ejemplo, las cruzadas. Tú sabes que las cruzadas, pues, prácticamente fueron un fracaso, ¿no? ¿No? Casi todas se perdieron, ¿no? Y al final, pues, no era, pues, como se decía, para rescatar el Santo Sepulcro, ¿no? Fueron cruzadas feudales, ¿no? Para expandir territorios, ¿no? Por ambiciones territoriales también, ¿no? Después también los escándalos de corrupción. Se van a denunciar escándalos en el seno de la iglesia, ¿no? Eh, y todo eso pues hace que, ¿no? Todo eso hace que se vaya pues, ¿no? Generando también, ¿no? Este decaimiento del poder del clero, del papado, ¿no? Iglesia en general, ¿no? Ah, bien, la peste negra también fue pues otro causal, ¿no? Que generaría pues todo este contexto, ¿no? En que la iglesia va perdiendo pues ¿no? Poder, ¿no?
También en esta etapa, producto de la aparición del humanismo, comienza a darse más importancia a lo humano, a lo terrenal, ¿ya? Se revalora al hombre, ¿de acuerdo? Y su capacidad racional también. Se rescata a los clásicos. Claro, habíamos dicho que los humanistas estudian a los clásicos, ¿no? Entonces ya comienza a releerse a los clásicos, cosa que en la etapa anterior no pasaba. A los clásicos los tenían encerrado bajo llave. Estaba prohibido leer a los clásicos, ¿no? Porque chocaba, pues, con los conceptos religiosos de la época, ¿no? Bien, entonces, en este periodo de transición, el llamado pre-renacimiento italiano, aparecen tres notables escritores, ¿ya? La trilogía italiana, chicos. Ahí están Dante Alighieri, que compone la Divina Comedia, ¿no? Ahora la vamos a analizar con más detalle. También tenemos al poeta Francesco Petrarca, que fue considerado también el primer humanista, también estudioso de los clásicos. Él va a destacar en el género lírico, en la poesía. Él es autor del libro de poemas Cancionero, Cancionero, ¿no? Un libro de poesía amorosa, dedicado a una sola mujer, a su amada Laura, Laura de Noves, ¿sí? Petrarca idealizó a esta mujer llamada Laura de Noves. Fue su musa, ¿ya? Él, la, él amó toda su vida, ¿ya? Pero nunca estuvo con ella, ¿ya? ¿Cómo le llaman estos amores anhelados, deseados, pero que nunca se realizan? Nunca llega a pasar nada, ¿no? ¿Cómo se llaman esos amores, ¿no? Deseados, solamente deseados. Platónico, así es, Maffer, muy bien. Claro, así está. Amor platónico, ¿no? Entonces él habla de ese amor anhelado, pero que nunca llegó a realizarse. Lo que pasa es que, primero que a Laura la casaron sus padres jovencita. Fuera la costumbre, ¿no? Los padres decidían con quiénes se casaban las hijas, ¿no? La casaron jovencita con un noble italiano y Petrarca vivía, pues, soñando con ella, ¿no? Y luego se murió. Laura se murió jovencita a los 24 años. Ahí ya, pues, se cancela toda esperanza, ¿no? Después que ella murió, Petrarca continuó escribiéndole más poemas de amor. Le escribió estando viva y le escribió estando muerta, ¿no? Fíjate que en la Edad Media las mujeres hasta muertas le hacían poemas, ¿no? Ahora las perrean, las golpean, ¿qué es eso? ¿No? A la mujer la tenían en un pedestal en la Edad Media, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, todos los poemas en vida y en muerte se reúnen en este libro, Cancionero, ¿no? Y tenemos finalmente a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio que va a destacar en el terreno del cuento. Él es cuentista, ¿no? Él va a componer el libro de cuentos más famoso de la Edad Media final, o sea, del Renacimiento, el Decamerón. ¿Sí? El Decamerón, ¿no? Libro o colección de cuentos. ¿Cuántos cuentos? Ya, no vayas a pensar que son solo 10. Decamerón no significa 10 cuentos, ¿no? Deca es 10, merón implica días o jornadas. 10 días o 10 jornadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí narra que 10 jóvenes huyen de la peste negra en Florencia, huyen de la peste negra y se van hacia el campo, hacia una hermosa campiña, una especie de hacienda, ¿no? Eran jóvenes de la aristocracia italiana, ¿no? 3 varones y 7 mujeres, 10 personas. Se reúnen en esta hermosa campiña y van a permanecer 10 días en ese lugar. ¿Qué hicieron en esos 10 días? Para no aburrirse, acordaron que cada uno contaría 10 cuentos. Entonces este libro va a tener 100 cuentos, porque van a haber 10 personas que narran, que cuentan, y cada uno cuenta 10 cuentos.
¿no? Entonces son 100 cuentos en total, ¿ya? Entonces es una colección de 100 cuentos llenos de humor, llenos de sátira y sobre todo de erotismo. Y son cuentos esencialmente eróticos, ¿no? Historias de adulterios, historias de personajes pícaros, ¿no? De historias, pues, donde mayormente aparecen personajes del clero también, ¿ya? O sea, aparecen italianos de la sociedad común y también aparecen personajes del clero, monjas, novicias, curas, obispos, que también se ven envueltos en escándalos pasionales, ¿no? Sí, en este libro te hablan de curas lujuriosos, de curas herejes, de curas avaros, ¿no? Imagínate, si así estaban los curas, ¿cómo estarían los demás, no? Entonces es un libro que tiene también un fondo crítico, ¿no? Habla de la corrupción moral, ¿no? De la hipocresía, ¿no? De la sociedad italiana en esos tiempos, pero en el fondo hay una actitud crítica, pues, ¿no? Una actitud crítica. Claro, justamente aquí ya se rompe ese fin didáctico que tenía la literatura medieval. Esta obra ya no transmite pues valores morales, no, pues ya más bien esta obra busca simplemente divertir a un lector hablando de historias pues adúlteras o pasionales, ¿no? Ya entonces, Boccaccio va a ser importante porque él estaba ya iniciando una nueva etapa en la narrativa. Él inicia la narrativa moderna, ¿ya? La narrativa moderna, donde ya no hay ese fin didáctico moral, sino su afán es deleitar o divertir a un lector, ¿no? Muy bien, ahora sí hablemos de Dante Alighieri, que sin duda pues fue el autor más notable pues, de las letras italianas. El escritor italiano más famoso de todos los tiempos, ¿no? Dante Alighieri. Tan eh, digamos, ilustre, ¿no? De tal capacidad intelectual que hasta lo compararon con Aristóteles. Sí, a él le decían el Aristóteles moderno, porque tú sabes que Aristóteles pues abarcó muchos campos de estudio, ¿no? Y Dante también. Dante fue un hombre que se interesó en literatura, en política, filosofía, teología, ciencias, ¿no? Entonces por eso le llamaban el Aristóteles moderno. Veamos la vida y obra de Dante. Dante Alighieri. Nació en una ciudad italiana llamada Florencia, ¿no? Florencia. Y por haber escrito la Divina Comedia, le llamaron poeta nacional de Italia, ¿ya? Poeta nacional de Italia. Que él escribe la obra mayor, pues, ¿no? La mayor obra de la literatura medieval, ¿no? La Divina Comedia. ¿Ya? Repito, nació en Florencia en el seno de una familia noble, ¿ya? Una familia noble, por eso que tuvo buena educación, hasta fue a la universidad, ¿no? Y cualquiera en esos tiempos no iba a la universidad, ¿no? Y incluso participó en la vida política, ¿no? En la vida política de Florencia, ¿no? Inicia su carrera literaria eh, dentro de una escuela poética, ¿no? Él fue miembro ilustre de una escuela poética italiana o toscana llamada Dolce Stil Novo, ¿ya? El Dolce Stil Novo, ¿no? Que traducido, ¿no? Implica dulce estilo nuevo, ¿ya? El Dolce Stil Novo reúne poetas que van a desarrollar la poesía amorosa, pero impregnada de cierta religiosidad, ¿ya? La idea era cantar el amor hacia la mujer, pero presentando a la mujer como la creación perfecta de Dios, ¿ya? Ellos van a aplicar el teocentrismo en la poesía amorosa.
¿ya? O sea, habíamos dicho que en la Edad Media, en general, el hombre organiza su mundo en torno a Dios. Ese es el teocentrismo, ¿correcto? En el Dolce Stile Novo aplican esto en la poesía. Solamente que ahora en vez de decir hombre se va a decir poeta, poeta. Y en vez de decir Dios, ahora se va a decir mujer, mujer. O sea, el poeta canta su amor a la mujer con la idea de que amando a la mujer se estaba aproximando a la perfección de Dios, ¿ya? Que amando a la mujer incluso estaba salvando su alma. ¿Por qué? Porque a la mujer la consideraban creación perfecta de Dios, el límite entre lo humano y lo divino, una suerte de ángel de Dios en la tierra. ¿Te imaginas eso? Ver a la mujer como un ángel, ¿no? Eso es idealizarla, pues es verla como suprema, porque no todas las mujeres son, hay mujeres diablas también, ¿no? Sí. Ya bueno, ellos idealizaban a la mujer como una idea muy pura, pues muy sagrada, ¿no? Virtuosa, ¿no? Bella y virtuosa, ¿no? La miraban como a la Virgen María incluso, sí. Así era pues la mirada del poeta respecto a la mujer, ¿ya? Idealizada, la idealizaban, la veían pues perfecta, virtuosa, un ángel en la tierra, ¿ya? Entonces Dante hace lo propio, pues, ¿no? Con una dama italiana. ¿Cómo se llama, chicos, la musa de Dante? ¿Ah? ¿Cómo se llama la musa de Dante? Famosa su musa, todos los poetas tenían su musa. Beatriz, así es Cristel, Beatriz Portinari, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, Petrarca tuvo su musa Laura, Dante tuvo su musa Beatriz, Boccaccio también tuvo su musa, se llamaba María, María. Yo también tuve mi musa, tengo mi musa, ¿no? Claro, entonces es la que inspira, pues, ¿no? La que inspira, ¿no? A escribir algo, ¿no? Entonces, Dante amó a Beatriz Portinari, ella inspiró, pues, varias obras en él. Por ejemplo, hay una obra que se llama Vida Nueva, donde habla de su amor por Beatriz. Incluso ahí narra cómo la conoció y luego incluye poemas a Beatriz, ¿no? ¿Ya? También Dante participó en la vida política de Florencia. Claro, por tradición familiar, Dante perteneció a un partido italiano llamado los Güelfos, ¿ya? Los Güelfos, que era un partido católico, papista, ¿no? Pero resulta que en los Güelfos habían dos, como que se dividen, ¿no? Van a haber dos facciones, los moderados y los radicales, ¿ya? Los radicales defendían la autoridad absoluta del Papa. El Papa tenía poder absoluto, podía participar en todo, ¿no? Los moderados no estaban de acuerdo con esa visión, ¿no? Que el Papa era un guía espiritual, no tenía por qué meterse en asuntos de política, de guerras, ¿no? Entonces Dante, que era del grupo de los moderados, comienza pues a cuestionar, a criticar, así, eh, de manera pues muy vehemente, ¿no? Él criticó al Papa Bonifacio, ¿no? Lo acusó incluso de simonía, o sea, de haber negociado con asuntos espirituales, de haber enriquecido a su familia, ¿no? Por eso que Dante lo votaron del partido, ¿no? Los radicales lo votaron del partido, ¿ya? Y incluso le impusieron una multa impagable. Entonces prácticamente a Dante lo iban pues a condenar, iban a encerrar, por eso que Dante se va al exilio. Él, él fue desterrado de Florencia en el año 1302 por estos rencores políticos en el partido de los Güelfos, ¿no?
se va de estado para siempre, nunca volvió a su tierra natal. Él murió exiliado, él murió en Ravenna, que es una provincia lejana, ¿no? Al interior de Italia, ¿no? Murió exiliado. Fueron los tiempos más amargos de su vida, ¿no? La soledad, incluso la pobreza, ¿no? Dicen que hasta llegó a mendigar en las calles de Ravenna. Pero en esa época de tensión, de soledad, de alejamiento, él escribió su obra maestra. O sea, en esa etapa del exilio, él compuso la Divina Comedia, ¿no? Bien, aquí nombramos las obras principales de Dante. Mira que Dante escribió en dos idiomas, ¿ah? Escribió en latín, que es la lengua culta, ¿no? Y en toscano, la lengua popular, ¿no? O italiano. A ver, en latín es textos académicos, por ejemplo, la monarquía, que es un tratado político, donde habla de las luchas políticas en Florencia, ¿no? Después escribió la obra de la lengua vulgar, que es un tratado lingüístico, donde Dante defiende la validez del italiano, defiende su lengua nacional, que es una lengua hermosa, musical, y que puede usarse en la literatura, ¿no? Eh, que le da ese valor, ¿no? De que el italiano, por su belleza, se puede usar en la literatura. Es que lo que pasa es que en esa época la idea, pues, que todo sea en latín, ¿no? Latín, latín, latín. Pero Dante eh, valora el italiano, ¿no? Como lengua literaria, ¿no? Ahora, en lengua toscana o italiana, tiene textos ya de mayor, pues, difusión, más conocidos, digamos, ¿no? ¿Ya? Ojo que toscano es la base del italiano, ¿ya? El toscano es la base del italiano actual, ¿ya? Entonces, en toscano o italiano antiguo, escribió su obra Vida Nueva, o Vita Nova en italiano, ¿no? Vita Nova, ¿no? Ahí es donde él idealiza a Beatriz, canta su amor por Beatriz, Dante la levanta a un pedestal y la adora como si fuese la Virgen María, ¿ya? Y en toscano también escribió su obra cumbre, La Divina Comedia, ¿no? Que es la obra que vamos a analizar con más detalle, ¿no? Bien, entonces Dante, sin duda, pues es el autor más resaltante de las letras italianas. Él sintetizó toda la cultura de su tiempo, ¿ya? Todos los conocimientos de su época. O sea, en comparación a Petrarca o Boccaccio, él era pues más culto, ¿ya? Bien, vamos al análisis de su obra cumbre, La Divina Comedia. Ya, a ver, en principio el título original de esta obra fue solamente Comedia, ¿no? Solo Comedia. Y no vayas a pensar que es cómica, graciosa, que te hace reír, no por eso, ¿no? En esa época, chicos, la clasificación de obra era bien simple, digamos, ¿no? No es como ahora, pues, que tú puedes clasificar la obra épica, lírica, dramática, expositiva, no. En esa época se dividía así. Si la obra tiene final feliz, comedia. Tiene final triste, tragedia. Punto. Así era la clasificación, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, Dante le pone comedia porque su obra tiene un final feliz. Claro. Al comienzo es aterrador. Dante visita el infierno, ve los castigos y sufrimientos, ¿no? ¿No? Pero al final, ¿a dónde llega? Dante se salva, ¿sí? Dante llega al paraíso, ¿no? Y se reencuentra con su amada Beatriz. Ya, pues imagínate ese final, Beatriz que lo recibe con los brazos abiertos, enamorada de él. Dice, ven conmigo, amado mío, conmigo sabrás lo que es el paraíso. Y recorrieron el paraíso donde la primavera era eterna. Entonces ese final feliz pues hace que Dante
le llame comedia. Ah, ¿y quién le puso divina? Respondiendo a la pregunta de Karen, ¿quién le agregó la palabra divina? Fue un compatriota suyo, un italiano, que leyó su obra, ¿no? Que leyó su obra. ¿Quién le puso divina? Boccaccio, exacto. Así es, mi estimado José Andrés, así es, Pitel, Boccaccio, ¿no? Boccaccio le añadió el adjetivo divina. Dice que él leyó la obra y quedó impresionado, ¿no? Es divina. Divina implica perfecta, perfecta, ¿no? Y ahí quedó el título definitivo. Divina Comedia, ¿no? Bien, la obra pertenece al género épico. Lógico, esta obra narra, cuenta una historia, ¿no? Narra el viaje de Dante al mundo de los muertos. Su función es narrar una historia, entonces, de género épico. Y según su especie, se clasifica como poema épico, ¿ya? Poema épico, ¿ya? No es un cantar de gesta, incluso no es exactamente una epopeya, ¿no? Aunque algunos dicen que es epopeya, ¿no? Grandiosidad temática, ¿no? En ese sentido le dicen epopeya, ¿no? Pero hablando en términos estrictos, es un poema épico. Un poema épico se distingue de un cantar de gesta por su nivel culto, ¿ya? Por su nivel culto más elevado, ¿no? Cantar de gesta es popular, ¿no? Un poema épico se distingue de una epopeya por su ligación a la cultura cristiana, ¿ya? A la cultura cristiana. Claro, las epopeyas están vinculadas a la cultura pagana de los griegos y los romanos, ¿sí? ¿Sí? Eh, entonces, el poema épico es una narración en verso que tiene nivel culto y está vinculado a la cultura cristiana, ¿no? En cuanto a la perspectiva del narrador, en esta obra el narrador es al mismo tiempo protagonista, ¿no? Es más, aquí coincide que el autor, el narrador y el protagonista es la misma persona, Dante, ¿no? Dante escribe la obra, Dante es el que narra, el que cuenta el viaje, y Dante es el que hace el viaje, ¿no? Al mundo de los muertos, ¿sí? El narrador es protagonista. Pero ojo, no significa que él cuente su vida, no. Él va a contar lo que ve, sus visiones en el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿ya? Ya. Ojo con la estructura. Esta obra tiene estructura tripartita. Tripartita. O sea, está construida en base al número 3. Todo es 3. Tiene 3 partes, está escrita en tercetos, ¿no? Los personajes aparecen de 3 en 3, ¿no? Todo es 3. ¿Por qué? Porque el número 3 en este contexto medieval tiene una connotación religiosa, tiene una significación religiosa. ¿Qué simboliza el número 3? ¿O por qué todo era 3? ¿Mm? El número 3, repito, tiene significación religiosa. El número 3 alude a la Trinidad, ¿ya? A la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en homenaje a la Trinidad, todo se tenía que dividir o construir en base al número 3, ¿no? ¿no? Esa es la connotación religiosa, ¿no? Así es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad, ¿no? Y Dante es un poeta de la cristiandad, ¿no? Por eso él, rindiendo homenaje a la Trinidad, él construye su obra en base al número 3, ¿no? Y ahí están las 3 partes, la obra tiene 3 partes, el infierno, que consta de 34 cantos, el purgatorio de 33 cantos y el paraíso 33 cantos. Son 3 partes, ¿no? Cada parte tiene división en cantos. En el infierno hay un canto más, como se ha dado cuenta, un canto más, porque esta primera parte tiene un canto introductorio.
Un canto introductorio. Solamente en el infierno hay un canto introductorio, ¿ya? Y por eso tiene un canto más, ¿no? 34, 33, 33, en ese orden, ¿no? En total, si sumas, en total, ¿cuántos cantos en total? A ver, tú que eres más rápido en matemática, ¿cuántos cantos en total? ¿No? ¿Cuántos en total tiene la Divina Comedia? Ya, pues basta sumar 100, ¿no? Claro, son 100 cantos en total, dividido en 34, 33, 33, ¿no? Bien, la obra está escrita en tercetos, tercetos en decasílabos. O sea, el terceto es una serie de 3 versos, ¿no? Está escrito en series de 3 versos, ¿no? Y cada verso es en decasílabo, o sea, tiene 11 sílabas, ¿no? Entonces, cuando tú ves la versión original de la obra, está escrita en series de 3 en 3. Bueno, de repente tú tienes una Divina Comedia en casa y está pues de todo de corrido, en prosa, ¿no? Escrito de continuo. Esa es la versión actual, ¿no? La versión original está escrita en verso, ¿ya? En series de 3 en 3, o sea, en tercetos, ¿no? Y esto, chicos, es importantísimo. Ya lo han preguntado varias veces en exámenes de admisión. En San Marcos creo que han venido 2 o 3 veces la misma pregunta acerca de las alegorías. Esta obra es eminentemente alegórica. Alegórica. Alegórica quiere decir que usa símbolos para transmitir un mensaje o para provocar una reflexión del lector, ¿ya? Se simbolizan ideas a través de seres físicos o concretos. Así como simbolizamos la paz con una paloma o la justicia con una mujer con su balanza y sus ojos vendados, ¿no? O sea, la alegoría es crear un personaje que represente una idea, ¿ya? Como las ideas no tienen forma ni tamaño, hay que representarlas con algo físico, ¿no? ¿De acuerdo? Así como también simbolizas el amor con un corazón, ¿no? La muerte con un esqueleto, en fin, ¿no? O sea, la idea es simbolizar ideas a través de seres físicos, ¿no? Entonces, en la obra La Divina Comedia, el autor crea símbolos para transmitir mejor su mensaje, para provocar la reflexión del lector. Por ejemplo, él te habla de una selva oscura. La selva oscura donde Dante está perdido simboliza la vida pecaminosa, la vida del pecado, la vida de los vicios, ¿no? ¿Ya? Dante en su viaje verá 3 fieras salvajes. Ve un león, una loba y una pantera. Estos animales son simbólicos. El león simboliza la soberbia, la loba es la avaricia, la pantera es la lujuria. Entonces todo es símbolo. Dante mismo se presenta como el hombre pecador que se ha extraviado por sus vicios y hace un viaje en búsqueda de una redención o salvación. En este viaje lo acompañan guías, ¿no? Aparece el poeta romano Virgilio, el poeta romano, el que escribió la Eneida. Él simboliza la razón humana y la sabiduría antigua, ¿no? Luego aparece su amada Beatriz. Beatriz lo va a llevar por el paraíso. Virgilio lo lleva por el infierno y el purgatorio, ¿ya? Beatriz lo va a conducir por el paraíso. ¿Por qué? Porque ella simboliza la fe en Dios, la fe en Dios y también la, la gracia o el amor divino, ¿ya? Entonces, todo es simbólico, todo es alegórico, ¿ya? Esa es una característica del estilo de Dante, ¿no? Muy bien, veamos aspectos de contenido. El tema. El tema central de la Divina Comedia es el viaje por los mundos de ultratumba, o sea, por el mundo de los muertos, ¿no? Como una alegoría o como un símbolo de la purificación del alma y la redención del alma. Claro, o sea, Dante hace este viaje, eh, primero porque él se considera pues un hombre perdido, extraviado, ¿no?
quiere salvarse, ¿no? Por eso primero va al infierno para ver allí sus propios errores, para recapacitar de sus errores, de sus vicios. Después se va al purgatorio, donde se hace penitencia, donde se purifica el alma, donde se saca todo lo malo y solo se deja lo bueno, ¿no? ¿Ya? Y finalmente va al paraíso, donde él se salva, ¿no? Entonces, un viaje de redención o salvación, ¿no? Van a haber otros temas secundarios, temas vinculados pues a, a cuestiones religiosas o filosóficas, el tema del pecado, el tema de la salvación por la razón y la fe, ¿no? El tema del amor espiritual, la degradación humana, son otros temas que, digamos, complementan, ¿no?, a este tema central, ¿no? El propósito, ¿cuál es la finalidad de esta obra? Ya, ojo, Dante todavía representa a esa literatura eh, tradicional de la Edad Media, o sea, no es como Boccaccio, que ya es irreverente, pues, ¿no? O Petrarca también, que ya muestra otra visión de la mujer, ¿no? En este caso, Dante todavía, ¿no? Todavía, en cierto modo, defiende el teocentrismo tradicional de la Edad Media, ¿no? Por eso que su obra tiene fin didáctico moral. Dante escribe esta obra con el fin de contribuir con la reforma de un mundo corrupto y anárquico. Un mundo pues que estaba sumido eh, en los vicios, en los pecados, en la corrupción, pues, ¿no? Entonces Dante quería moralizar, ¿no? Y utiliza una obra, no un libro sagrado como la Biblia, sino usa una obra para impactar en el lector y el lector que recapacite, pues, ¿no? Y deje sus vicios y busque las virtudes, ¿no? Quería entonces reformar a una sociedad, ¿no? Esa es la finalidad didáctica moral de Dante. Y bueno, esto se nota más en la primera parte de la obra, ¿no? En la visión del infierno. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un breve resumen de el argumento de la Divina Comedia. Ya. Primero, la obra comienza con la visión de la selva oscura. ¿Ya? Lo primero que Dante dice es lo siguiente: a la mitad del camino de la vida, en una selva oscura me perdí, porque mi vía recta había perdido. Cuán dura cosa es decir lo que era salvaje selva, áspera y fuerte, que me vuelve el temor al pensamiento, es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron, ¿no? Nota que Dante habla en primera persona. A la mitad del camino de la vida me perdí, ¿no?, en una selva oscura, porque mi vía recta había perdido. O sea, estoy perdido en esta selva por haberme apartado de la vía recta. La vía recta no significa que esté derechita. La vía recta es el camino del bien, de las virtudes. Y la selva es lo contrario, es lo contrario. Estoy en la selva por haberme salido de la vía recta, ¿no? La selva es el camino del mal, el camino de los vicios y los pecados, ¿no? Dante está confesando ahí pues que está perdido por los vicios, por los pecados, ¿no? Entonces comienza a vagar por la selva oscura, que es aterradora, tétrica, donde todo es tiniebla, donde se escuchan potentes aullidos, donde vagan las fieras, ¿no? Dante corre asustado, tratando de salir de la selva oscura. De pronto ve una colina a lo lejos, por donde intenta escapar, y cuando estaba a punto ya de llegar a la colina, se le aparecen tres fieras salvajes, ¿ya? Las tres fieras: el león, la pantera y la loba. Recuerda su simbología. ¿Qué simbolizaba ese león que levantaba su cabeza, que rugía, ¿no? El león simbolizaba la soberbia humana, ¿ya? La pantera, con su cuerpo manchado, ¿no?, simbolizaba la lujuria, ¿ya? Los apetitos sexuales descontrolados, ¿ya?
Y la loba simbolizaba la avaricia. Era una loba hambrienta, así toda flacuchenta, huesuda, hambrienta, simbolizaba la avaricia. ¿Ya? La loba devoraba a todo aquel que caía en la selva oscura, ¿no? ¿Ya? Y mientras más comía, más hambre tenía. Así era la loba, ¿no? La avaricia, ¿no? Las fieras le cierran el paso a Dante. Dante se asusta, huye, ¿no? Y de pronto escuchará la voz de la razón. La voz de la razón. ¿Quién era la razón? ¿Quién simboliza la razón? Virgilio, claro, aparece el alma del poeta romano Virgilio. Dante ve como una sombra primero que se le aparece, se asusta. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Le dice, ¿no? Y Virgilio le habla. Soy el antiguo poeta que cantó, dice, la historia del virtuoso Eneas para su emperador Augusto, ¿no? Entonces Dante al escucharlo lo reconoce. Virgilio, ¿eres Virgilio, el gran poeta romano Virgilio? Sí, le dice. Oh, salve poeta, yo te admiro, he leído tus obras, he copiado tu estilo prodigioso, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha enviado? Dice, ¿no? Virgilio le dice que a él lo envía una dama angelical llamada Beatriz para llevarlo hasta su encuentro. Y Dante le cree. Dante lo toma como un símbolo de sabiduría, pues, ¿no? Y le dice, oh poeta, por ese Dios que nunca conoce, sácame de aquí y llévame donde mi amada Beatriz, ¿no? Y así comienza este largo viaje, ¿no? Virgilio lo saca de la selva oscura y lo va a llevar a la entrada del infierno, ¿ya? A la entrada del infierno. La entrada del infierno estaba en una montaña, ¿ya? En una montaña cerca de Jerusalén, ¿ya? Vigilo le muestra la entrada del infierno, de donde se escuchan pues lamentos, gritos, maldiciones, ¿no? Y hay una frase que lo paraliza a Dante, una frase que dice, por mí se va a la ciudad del eterno llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va a la raza condenada, abandonen toda esperanza. Dante se queda paralizado de miedo, no se atreve a entrar. Dice, maestro, esos significados me espantan, no me atrevo a ingresar. Vigilo dice, valor, Dante, valor, es preciso dejar la cobardía, no temas que yo te guiaré, ¿no? Y así lo arrastró al interior. Al ingresar, al traspasar la entrada, lo primero que verán serán a un conjunto de almas que son atormentados por mosquitos que les picotean el cuerpo, incluso les hacen sangrar, y en el suelo cientos, miles de gusanos asquerosos que están bebiendo la sangre que cae, ¿no? ¿Ya? Ellos eran los indiferentes, las almas de los indiferentes, los que vivieron de espaldas a Dios, ¿no? ¿Ya? Luego de ver a los indiferentes, Dante atravesará el río Aqueronte, el río de los muertos, ¿ya? Para llegar al infierno había que atravesar el río de los muertos. Aquí Dante va a conocer al barquero que transporta las almas. Famoso barquero de la mitología griega, ¿no? ¿Cómo se llama este barquero que transportaba las almas de los muertos? ¿No? Eso aparece en películas también. Recuerdo que apareció en Percy Jackson. ¿Ha visto Percy Jackson, no? Claro, bien, Ana Cristel, Caronte, ¿no? Aparece Caronte con su barca. Virgilio le paga 2 monedas de oro para que permita, ¿no? Llevar a Dante al mundo de los muertos, ¿no? Dante está vivo, ¿ah? Dante, por eso que Virgilio le ruega, pues, que deje pasar a este hombre que está vivo al mundo de los muertos, para que él sea testigo, ¿no? Y así, luego de traspasar el río de los muertos, Virgilio le enseña a Dante un horrendo abismo, el infierno. El infierno era un abismo en forma de cono invertido, ¿ya? De cono invertido, formado por 9 regiones que se profundizaban hasta el centro de la Tierra, ¿ya? Hasta el centro de la Tierra.
Dante ve ese abismo horripilante y ¡boom! Se desmaya. En esta historia Dante se desmaya varias veces, ¿no? Es que todo le aterra, todo le causa horror, ¿no? Y de ahí viene la palabra dantesco, ¿no? ¿Qué es dantesco? ¿Mm? Dantesco. Dantesco es aterrador, espeluznante, ¿no? Ya, bien. Entonces, Dante se asusta al ver al horroroso también, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, José. Ya, pues Dante lo ayuda a recomponerse y le dice que es necesario que ellos desciendan por este abismo, ¿ya? Dante y Virgilio van a descender a las 9 regiones o 9 círculos, le llaman así, los 9 círculos del infierno, ¿no? En cada círculo hay un tipo de alma condenada. Ya. Llegan entonces al primer círculo, llamado limbo, limbo. Aquí Dante verá a las almas de los no bautizados, ¿ya? Aquí estaban todos aquellos que vivieron antes de Cristo o que murieron sin conocer el cristianismo, ¿ya? ¿Ya? Este es un lugar indefinido, le llaman limbo, justamente el limbo es un lugar pues indefinido, porque mira, está en el infierno, pero no parece infierno. El limbo era un inmenso jardín donde vagaban las almas de los no bautizados. Ahí vio pues a muchos personajes virtuosos de la antigüedad, filósofos, poetas, héroes, sabios, que a pesar de que eran virtuosos, nunca podrían ver a Dios ni el paraíso, ¿no? ¿Ya? Ahí Dante se encontró con el alma de Homero, de Esquilo, de Sófocles, de Horacio, se encontró con el alma de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, vio el alma del héroe Héctor, del héroe Eneas, vio a esos sabios de las ciencias, ¿no? Ahí se encontró con el alma de Pitágoras, de Tales de Mileto, de Demócrito y Leucipo, que estudiaron el átomo, ¿no? Y así todos estos sabios, a pesar de que eran virtuosos, nunca podrían ver el paraíso, porque no conocieron el cristianismo. Tampoco tienen castigo, ¿no? No tienen castigo. Solamente vagan suspirando y suspirando por un paraíso que nunca podrían ver. ¿Ya? Ese es el círculo de los no bautizados. Luego va al segundo círculo. En el segundo círculo, ahí sí ya comienzan los castigos, ¿no? En el segundo círculo, primero Dante verá al juez del infierno, por acá. El juez del infierno es Minos, el rey Minos, ¿ya? Él, eh, él es el que ordena, ¿no?, a las almas en estos 9 círculos, ¿ya? Minos le muestra ahora a Dante quiénes estaban en el segundo círculo. Ahí estaban las almas de los lujuriosos, ¿ya? Los lujuriosos, aquellos que tenían los apetitos sexuales descontrolados, ¿no? Los sátiros, los enfermitos, ¿ya? Sí, ahí Dante vio a varios famosos, ¿no? Ahí vio pues a Julio César de Roma, a Marco Antonio, a Cleopatra de Egipto, a París y a Helena de Troya, ¿no? Son amantes, ¿no? Y así a personajes incluso de su época, italianos e italianas que fueron adúlteros, ¿no? Que cometieron pecados sexuales, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era el castigo? El castigo era ser arrastrados por un torbellino. Un torbellino, ¿no? Arrastraba las almas por toda la eternidad, las almas iban siendo lanzadas por todas partes sin detenerse, ¿no? ¿Ya? Ese era el tormento de los lujuriosos. Luego va al tercer círculo. En el tercer círculo primero vio al guardián. El guardián del tercer círculo era el can Cerbero. Cerbero, el perro de 3 cabezas. Nota cómo van apareciendo personajes mitológicos, ¿no? De la cultura clásica, ¿ya? Que Dante había leído a los clásicos, pues, ¿no? Aparece el can Cerbero que lanza potentes aullidos y va a atormentar a los glotones.
En este ciclo estaban las almas de los glotones, los golosos, esos que no paran de comer todo el día, esos que le quitan la comida a su hermanito, ¿ya? Los glotones, pues, ¿no? Ellos aparecen en medio de una lluvia de granizo, una lluvia eterna de granizo, que forma una especie de barro nauseabundo, ¿ya? Y los glotones tenían que comer ese barro nauseabundo. Lo comían, lo vomitaban, otra vez lo comían, otra vez lo vomitaban, ¿ya? Y cada cierto tiempo saltaba el cancerbero y los desgarraba a los glotones, ¿no? Ese era el castigo para los golosos o glotones, ¿no? En el cuarto círculo estaban los avaros y los pródigos. Avaros y pródigos. Los avaros eran pues los tacaños, los duros, los codos, ¿no? Esos que tienen y no gastan, ¿no? Y los pródigos son los derrochadores, los que malgastan, ¿no? Su castigo era empujar enormes piedras, así uno al encuentro del otro. Iban empujando las piedras hasta que se junten, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos tenían que empujar estos enormes pesos, enormes piedras por toda la eternidad, ¿no? Mientras hacían eso, ellos se gritaban, ¿por qué guardas? ¿Tú por qué gastas? ¿Por qué guardas? ¿Por qué gastas? Diciendo eso, empujaban las enormes piedras, ¿no? Luego va al quinto círculo y aquí verá a las almas de los iracundos. Los iracundos, no son los cantantes por si acaso, ¿eh? Los iracundos son los coléricos, los que no pueden controlar el enojo, la ira, esos que paran renegando por las puras, los hígados, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era su castigo? Los iracundos se arrancaban las carnes con sus propios dientes, ¿ya? Con sus propios dientes, ¿ya? O sea, se castigaban a sí mismos. Su cólera iba contra ellos mismos, ¿de acuerdo? Bien, luego Dante va a llegar a las murallas de Dite, la famosa ciudad de Dite, donde verá el castigo para los herejes, ¿ya? Eh, o sea, aquellos pues que se rebelaron contra los dogmas cristianos, ¿no? Que finalmente dijeron Dios no existe, ¿no? ¿Ya? A los herejes los quemaban, los sepultaban en tumbas de madera y les prendían fuego, ¿sí? Los hacían herejes bróster, chicos, ¿no? Dante ve muchas tumbas, cientos de tumbas ardiendo en fuego. Ahí Dante o Virgilio le dijo que estaba también quemándose el alma del Papa Anastasio, que fue acusado de herejía, ¿no? ¿No? ¿Te imaginas un Papa hereje? ¿No? Así denunciaban en, eh, en la época, ¿no? Al Papa Anastasio, ¿no? Después pasa al séptimo círculo, donde están las almas de los violentos, los violentos. En este lugar, el guardián va a ser el minotauro, ¿no? Que tiene cabeza de toro y cuerpo humano, un monstruo, pues, ¿no? Mitológico, ¿no? Ya, él vigila el séptimo círculo. Ya, aquí Dante habla de varios tipos de violentos, violentos contra el prójimo y violentos contra sí mismo también. Los violentos contra el prójimo son los asesinos, los genocidas. Dante los ve sumergidos en un lago de sangre, ¿ya? En un lago de sangre. Y en la ribera del lago hay centauros con arco y flecha vigilando la condena. Los asesinos no podían salir del lago de sangre. Cuando levantaban la cabeza, el centauro les disparaba una flecha en la cabeza, les traspasaba la cabeza. Ya, profe, pero ya están muertos. Sí, pero sienten dolor, ¿ya? Después vio a los violentos contra sí mismos, o sea, los suicidas, esos que dicen me voy a matar porque ella me dejó, estaban en el séptimo círculo, los suicidas, ¿ya?
Claro, los suicidas que dañaron su propio cuerpo aparecen en este lugar convertidos en un bosque de árboles, pero así árboles que están sangrando, que están llorando, que están eh, gritando incluso, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces Dante recorre pues y va mostrando estas escenas pues de sufrimiento eterno, ¿no? Llega al octavo círculo y nos muestra a las almas de los fraudulentos, ¿ya? Que se divide en 10 fosos. Es que hay varios tipos de fraudulentos. ¿Qué son fraudulentos? Todos los que engañan, ¿ya? Todo tipo de engañadores. Ahí se incluye a los hipócritas, a los mentirosos, a los seductores, a los adivinos, a los falsarios. Ah, y también incluye a los simoníacos, simoníacos, ¿sí? Los que habían cometido simonía. ¿Han oído eso? Simonía. Simoníacos eran jerarquías del clero que habían negociado con asuntos espirituales, ¿no? Incluso habían enriquecido a sus familias con los bienes de la iglesia, ¿ya? Ahí Dante denuncia al Papa Bonifacio, Bonifacio VIII, ¿ya? Lo acusa de haber enriquecido a su familia con bienes de la iglesia, ¿ya? Entonces, aquí vemos la actitud crítica de Dante, ¿no? Dante, que era pues un poeta cristiano, cuestiona, ¿no?, la corrupción en el seno del clero, en el seno del papado, incluso, ¿no? Bien, luego Dante verá a un pozo de gigantes, ¿no?, como una muralla inmensa formada por gigantes, y traspasada la muralla de gigantes, él va a llegar a un inmenso lago que se llama Cosito, ¿ya? Es un lago gélido, ¿ya? En este lugar Dante verá a las almas de los traidores que van a ser castigados por el mismísimo Lucifer. Dante ve a Lucifer gigantesco, monstruoso, como de 1000 metros de altura, con 3 caras, 3 bocas, alas de murciélago, ¿no? Así horripilante, ¿no? Y está sumergido en el lago Cosito hasta la mitad del cuerpo, ¿ya? Y en el lago flotan las almas de los traidores, que están tiritando de frío, sus dientes le rechinan, porque en este lugar no hay fuego, ¿ah? Todo es gélido, todo es hielo, hace un frío insoportable, tiene que ir bien abrigado, muchachos, hace un frío espantoso, ¿no? Ya, pues ahí Lucifer castigaba a los traidores, los devoraba. Ahí vio Dante al traidor más grande de la cristiandad, el que traicionó a Jesucristo, ¿no? Aquí Dante vio a Judas Iscariote, que va a ser despedazado en una de las bocas de Lucifer. También vio a Bruto. ¿Quién era Bruto? Cayo Bruto, ¿ah? Cayo Bruto. ¿Quién era Bruto? Bruto, pues el que traicionó a Julio César, ¿no? Claro, a pesar que Bruto fue como un hijo, ¿no?, de César, porque César lo crió, lo educó, ¿no? Y Cayo Bruto pues lo traiciona y participa en el asesinato, ¿no?, en la matanza de Julio César. También Dante vio a su cómplice, Casio, cómplice de Bruto en este asesinato contra Julio César, ¿ya? Entonces, Dante ve cómo Lucifer devora a Judas, a Bruto y Casio en cada una de sus bocas, ¿no? Bien, entonces Dante nos muestra aquí cómo se ve, pues, sufrimientos eternos, castigos que no tienen fin, ¿no? Para provocar la reflexión del lector. El lector, o sea, busca que el lector vea ahí sus propios vicios, sus propios errores para que recapacite, ¿no? Para que deje esos vicios, ¿no?
Bien, después de esto Dante va a recorrer el purgatorio y el paraíso. El purgatorio tiene esta estructura, es una suerte de montaña formada por 7 mesetas, ¿no? Primero hay un antepurgatorio, ¿no? Aquí el guardián se llama Catón, ¿no? ¿Ya? Tiene 7 mesetas porque en cada meseta se purifica un pecado capital, ¿ya? Aquí se purifican los 7 pecados capitales. La soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Eran los pecados capitales. ¿Por qué? Porque estos pecados provocaban otros pecados, ¿no? ¿Ya? Aquí, ojo, la diferencia es que las almas de este lugar eh, son almas de pecadores, pero que se arrepintieron, ¿ya? Que se arrepintieron antes de morir. Entonces iban al purgatorio para purificar sus pecados, para limpiar sus faltas, ¿no? Hacían penitencia, iban limpiando sus faltas, ¿no? Entonces Dante continúa entonces acompañado de Virgilio, sube la montaña del purgatorio, ¿ya? Y cuando llega a la cima, Virgilio desaparece. Virgilio ya no podrá acompañarlo. ¿Por qué? Porque en la cima de esta montaña, en la cumbre de esta montaña, estaba el paraíso terrenal, ¿no? Donde vivieron Adán y Eva, ¿no? ¿Ya? Entonces, Virgilio no podía entrar al paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué Virgilio no podía entrar al paraíso terrenal? A ver, eso se dijo al comienzo, ¿eh? ¿Por qué Virgilio no podía entrar al paraíso terrenal? ¿De qué época es Virgilio? ¿No? Saca tu cuenta. Claro, Virgilio era de la antigüedad, de la antigua Roma. Él vivió antes de Cristo, no conoció el cristianismo. Entonces, según la ley, el pagano no podía entrar al paraíso, ¿no? Era un no bautizado, claro, un no bautizado, ¿no? Virgilio va a tener que regresar al limbo, el círculo de los no bautizados, ¿no? Desaparece Virgilio, pero ahora aparece en la entrada del paraíso su amada Beatriz. Beatriz Portinari, la mujer que Dante amó, pero con la que nunca llegó a estar, ¿no? Aparece en la entrada del paraíso. Y ella le muestra, pues, un mundo donde la primavera es eterna, donde la felicidad es eterna, ¿ya? Aquí ella lo conduce a un río así cristalino, llamado Leteo, donde Dante se va a bañar y donde se van a borrar, o se borra toda su memoria de sus pecados, ¿no? O sea, aquí como que le limpian todo, toda la mente, el alma Dante, y una vez sumergido en este río del olvido, cae una especie de rayo luminoso del cielo sobre Dante y Beatriz, y ambos son transportados, ¿ya? Ambos son transportados al paraíso celestial, ¿ya? El último reino, ¿eh? El paraíso celestial, ¿ya? Que está fuera de la tierra, ¿ya? Este paraíso celestial está formado por 10 cielos esféricos que van girando alrededor de la tierra, ¿ya? Alrededor de la tierra, ¿ya? Los cielos tienen nombres de astros y planetas, ¿no? Como ves aquí, hay un cielo luna, cielo Mercurio, cielo Venus, cielo Sol, cielo Marte, Júpiter, Saturno, cielo estrellado, cielo cristalino, hasta llegar al último cielo. El último cielo se llama Empíreo, cielo empíreo, el más alto de todos, ¿no? Esta era la morada de Dios, ¿ya? La morada de Dios, ¿no? El objetivo era pues llegar hasta el último cielo, ¿no? Cada cielo alberga pues un tipo de alma virtuosa, las almas de los justos, de los virtuosos, que ganaron un escaño en el paraíso celestial, ¿no? ¿Ya? Según la virtud, los ubicaban pues en un tipo de cielo. Por ejemplo,
al cielo Venus, al cielo Venus, iban las almas amorosas, los que amaron de verdad, los que se sacrificaron por otros, ¿no? Iban a Venus, porque Venus era la diosa del amor, ¿no? A Marte iban los espíritus o las almas de los guerreros, los que lucharon por la fe, los, los que fueron mártires también de la iglesia, ¿no? Al sol, al sol se iban los espíritus sabios, ¿no? Los espíritus sabios, los estudiosos, ¿ya? Ahí nos vamos, ¿ah? Ahí nos vamos. Claro. Y así, a Júpiter los justicieros, a Saturno los contemplativos, entonces se distribuían las almas así según las virtudes, ¿no? Dante recorre estos 10 cielos móviles en compañía de su amada Beatriz. Pero al llegar al último cielo, al Empiro, Beatriz lo deja con su último guía. ¿Quién fue el último guía de Dante después de Beatriz? Después de Beatriz, el que lo lleva ante Dios, San Pedro no, San Bernardo, claro, Roxana, San Bernardo, ¿ah? El arcángel San Bernardo, ¿no? San Bernardo lo va a llevar al último cielo. ¿Ya? Aquí Dante verá una escena espectacular, una especie de, digamos, ve cientos, miles de ángeles que forman una especie de rosa luminosa, ¿no? ¿Ya? Y allí Dante verá a la Virgen María, ¿ya? María sale de este espiral de ángeles y junto con San Bernardo entonan un himno para invocar a Dios. Dante es el elegido aquí que va a tener la visión máxima, ¿no? Aparecen tres esferas luminosas que aluden a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dante cae de rodillas, está convencido que está ante la presencia de Dios, ¿ya? Pero estas tres esferas son tan eh, luminosas, ¿no? Que su energía no permite que Dante lo pueda ver. Dante quiere ver, ¿no? Pero sus ojos se cierran, ¿no? Es una luz cegadora, ¿no? Sus ojos se cierran, su lengua se paraliza, su mente se nubla, ya no puede ni siquiera imaginarse cómo era Dios. Pero Dante se siente salvado. Dante comprende que su viaje ha terminado porque está ante Dios, ¿no? Y así Dante de rodillas siente paz y pierde el conocimiento, ¿no? Así termina este largo viaje, con la visión máxima de la Santísima Trinidad, ¿ya? Entonces Dante ha hecho todo este viaje con el fin de salvar su alma. En este viaje le acompaña Virgilio y Beatriz, o sea, la razón y la fe, ¿no? Dante está tratando de decir simbólicamente que el alma del pecador se salva mediante la razón y la fe, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, esto es obviamente un viaje imaginario que Dante pues ha creado, ¿no? Para poder impactar en un lector, para provocar una reflexión, ¿no? ¿No? De cuáles son las consecuencias del bien y del mal. ¿Listo? Bien, ahora sí, muchachos, visto ya la exposición del tema, vamos a la práctica. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro, chicos? Bien, entonces vamos a la práctica. Ya, atentos, atentos, comenzamos. Espero sus respuestas en el chat. La primera dice, en relación con los géneros literarios, durante la Edad Media, marque la afirmación correcta. La afirmación correcta.
Revisa, revisa e indica tu clave. A ver, ya tenemos clave. Veamos, veamos. ¿Qué? ¿Solo Cristel y lo demás? Los demás, los demás. Lo demás de acuerdo con la clave de... Claro, ¿no? La de, pues no, obvio. En el género épico destaca el cantar de gesta, poema de Dios. Esa es la respuesta, ¿no? Es correcto, es correcto. Profe, ¿por qué no puede ser el cantar de gesta es la primera manifestación literaria escrita? ¿Ya sabe por qué? Porque el cantar de gesta eh, al inicio se compuso y se transmitió en forma oral. ¿Ya? Al principio todo era oral, se contaba en las calles, en las plazas o en los castillos. Ya después ya viene la versión escrita, ¿no? Pero inicialmente fue literatura oral, ¿no? No escrita. Listo, ahora sí. Clave D. Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Cristel, ¿no? Fiorella. Karen, voy a tener en cuenta esto de las participaciones, porque hay chicos que deben notas, ¿no? Y pues esto les puede ayudar, ¿no? A mejorar su calificación. Muy bien, sigamos. Pregunta 2. La pregunta 2. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. A ver, la idea correcta sobre la Divina Comedia. Ya, ahora sí, veo más claves, muy bien, muy bien. Y todos me indican la C. La C de cerebro, a ver, la selva oscura simboliza la vida pecaminosa. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Es una alegoría de la vida pecaminosa o la vida del pecado, ¿no? Correcto. Listo, amigos, muy bien. Sigamos. Pregunta 3. La literatura medieval se caracterizó por la literatura culta se producía y la literatura popular en. Ya, primero una característica y luego eh, en qué lenguas se producían, ¿no? La literatura culta y la popular, ¿no? Listo. Ya tomé captura de tu participación. Ya, dices la B, ¿no? La B. Teocentrismo, correcto. Literatura oculta en latín, correcto. Literatura popular en lenguas vulgares, correcto. Claro que sí. Esa es la clave. Muy bien, por eso que ya tomé la captura. Ya, muy bien, letra B. Perfecto. Siguiente pregunta. 4. Dice, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va a la perdida gente. Estas palabras que leyó Dante están grabadas en una puerta de la entrada de él, ¿no? ¿Se acuerdan en qué parte Dante lee
estas palabras que lo aterran, que lo espantan, ¿no? Que lo paralizan, ¿no? Así es, Lisset, muy bien. Correcto, Lía, muy bien. Ajá. Todos dicen el infierno. Y es cierto, ¿no? Esto lo lee en la entrada del infierno, en esa montaña, ¿no? En esa montaña que sirve de entrada al infierno. Listo, listo, perfecto. Un ratito, déjame registrar. Ya está. Listo, sigamos. La pregunta 5. La Divina Comedia de Dante está cargada de alegorías. Así, el león simboliza la loba y la pantera, ¿no? Ya. Las fieras, ¿no? ¿Qué simbolizaban esas fieras salvajes? Ya. En ese orden, ¿no? Respectivamente. A ver, veo que algunos dicen la E y otros dicen la C. La C o la E. A ver, el león es la soberbia, es la soberbia. La loba es la avaricia, avaricia. Y la pantera simbolizaba la lujuria, ¿ya? La lujuria. O sea, la clave es la E. Sale la E, chicos. ¿Ya? Correcto los que dijeron la E. La C dice glotonería. No, la pantera no es la glotonería. No. Descartado, descartado. Clave E. ¿Listo? Muy bien. Listo, déjame registrar. Ya, listo, ahora sí. Continuamos. Pregunta 6. Sobre el infierno, marque la relación correcta, círculo, pecado y castigo. La relación círculo, pecado y castigo. A ver. Habíamos descrito en el argumento cómo eran pues los castigos del infierno. Además descartando, ¿no? Hasta llegar a la clave. Bueno, esta pregunta sí requiere un poco de memoria, bastante memoria, ¿no? Pero quienes han estado atentos se acordarán, ¿no? A ver, vamos descartando. En el primer círculo no hay curiosos, ¿ah? Acuérdense que en el primero están los no bautizados. Ahí nomás ya descartaste la A. En la B, en el segundo están el pecado de la gula, atacados por cancerberos, ¿no? En el segundo están los lujuriosos, ¿ya? En el segundo están los lujuriosos. Los golosos o glotones aparecen en el tercero, ¿no? Ya, nos quedan 3. ¿Cuál es tu clave? La C, claro. La respuesta es cerebro. Ajá, ahí como en la imagen, así como en la imagen. Avaros y pródigos empujan enormes pesos, enormes piedras, ¿no? Esa es la clave. Listo, listo. Muy bien, sigamos. Pregunta 7. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características formales de la Divina Comedia, marque la secuencia correcta. Ya, sobre los rasgos formales de la Divina Comedia, ¿no? O sea, su estructura, cómo está escrito, ¿no? A ver. 1. El autor usó para su escritura verso decasílabo. ¿Sí o no? Claro, recuerda que está escrito en tercetos en decasílabos, o sea, cada verso tiene 11 sílabas, correcto.
2. Esta novela fue escrita originalmente en toscano. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Ya, analiza bien, no te lances así de frente, ¿ah? ¿La 2 es verdadera o es falso? Es falso. ¿Por qué falso? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la 2 es falso? Porque no es novela. Exacto, Jordán. No es novela. Es un poema épico. Es un poema épico alegórico. ¿Ya? Se divide en 3 partes, infierno, puerto de paraíso, eso está bien, ¿no? Ahí sí no hay problema. Cada parte tiene 33 cantos más uno antes del purgatorio. Cada parte tiene 33 cantos más uno antes del purgatorio. Falso. El canto introductorio está en el infierno, no en el purgatorio, ¿ya? En la sección infierno, ¿ya? Falso. Y la 5, el recurrente número 3 tiene simbología religiosa, correcto. Bien, clave, clave, falso, verdadero, no, verdadero, falso, verdadero. Ya, sale la D, ¿de acuerdo? Sí, sí, así es, sale la D. ¿Dijiste la D? Ah, ahora sí, ahora sí. La D, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya, listo, ahora sí, sigamos. Pregunta 8. Lea el siguiente fragmento de la Divina Comedia y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, leamos el texto. Eres tú mi modelo, mi maestro. El único eres tú de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra. Es menester que sigas otra ruta. Me repuso después que vio mi llanto. Si quieres irte del lugar salvaje, pues esta bestia que gritar te hace, no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se le impide que los mata. Ya. Mira, el que está hablando, ¿ya? Y dice, eres tú mi modelo, mi maestro, de ti copié el bello estilo que me ha dado honra, ¿no? Y luego le responde, es menester que sigas otra ruta, o sea, que salgas de aquí. ¿Ya? Ya. ¿Con quién está hablando Dante? ¿A quién le dice maestro? ¿No? ¿A quién le dice que él lo admira y ha copiado su estilo? ¿A quién? ¿A quién? Claro, así es, Marianita, a Virgilio. Dante le está hablando a Virgilio, porque aquí es donde se produce el encuentro, pues, ¿no? En la selva oscura, esa selva salvaje, ¿no? Ahí Dante se encuentra con Virgilio. Entonces, a ver, si tú buscas en las alternativas, la A no, el texto no habla de eso, ¿no? No habla de la reforma del mundo corrupto. Acá todavía no se ven escenas de sufrimiento, ¿ah? La C, la C sí, esa, ¿correcto? ¿Aló? Ya, ahora sí, continuamos. Y entonces es correcto la opción C. A este fragmento alude al encuentro entre Dan y Virgilio en la selva oscura, ¿no? Y Virgilio lo va a sacar de la selva. Listo, sigamos. Pregunta 9. Con respecto a la siguiente cita del purgatorio, parte de la Divina Comedia, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. En el purgatorio dice, mas Virgilio me había abandonado. Virgilio, el gran maestro, el dulce padre, a quien ella me había encomendado, y en el vergel de nuestra antigua madre
mi faz por el rocío emblanquecida se oscureció otra vez llorando al padre. Dice, Virgilio me había abandonado, el gran maestro, a quien ella me lo había encomendado. O sea, Virgilia, o Beatriz envió a Virgilio, ¿no? Pero ahora Virgilio lo deja, ¿no? Ya, a ver, de lo leído, ¿cuál es lo correcto? Ya, a ver, veo claves. B, caer en duda entre la B y la C, ¿no? Ya decídete, hay que siempre decidirse, pero si no hay, si dudamos demasiado, mejor no marco, ¿no? Estaba en un examen de admisión tendría que ser así, ¿no? Ya, a ver, vamos a las claves. Dice, Beatriz prohíbe al poeta Vigilio continuar guiando a Dante. Beatriz no le prohíbe, ¿eh? Vigilio lo deja porque él pues, no es bautizado simplemente, ¿no? Virgilio debe dejar a Dante, pues por ser pagano no ingresa al paraíso. Esto es cierto, ¿no? Es correcto. Vigilio no debe dejar a Dante, no lo puede seguir acompañando porque siendo pagano no puede ingresar al paraíso. Él tiene que regresar al limbo, ¿sí? Está bien, ¿ah? Eso está bien. Ya, ¿para qué más, pues, chicos? Esa es la respuesta. La B de Venga. ¿Dijiste la B? Sí, ¿no? Correcto, muy bien, excelente. Bien, Karina lo escribió completo, muy bien, perfecto. Ya, pregunta 10. Considerado creador de la prosa italiana o del cuento moderno. Creador de la prosa italiana o cuento moderno. Ya, al decir prosa italiana nos hace entender que es un italiano y que además trabajó el cuento con visión moderna. Listo, listos. A ver, ¿qué italiano trabajó el cuento con visión moderna? O sea, ya no tan teocéntrico, ya no tan moral, ¿no? Como los anteriores. Bien, exacto. No es Dante, ¿ah? Es Boccaccio. Así es mía, lo dijo también Lisset, ¿no? Eh, José, ¿no? Cristel, etcétera, etcétera. Sí, varios, ¿no? Dijeron Boccaccio. La respuesta es Giovanni Boccaccio. Claro, porque con su libro El Decamerón, él estaba iniciando el cuento moderno. Ya no hay fin didáctico moral, el fin es simplemente divertir al lector, ¿no? Con estos cuentos pícaros, eróticos, ¿no? Él estaba ya marcando un cambio, ¿no? Respecto a la literatura medieval tradicional, ¿no? Listo, muy bien, esa es la clave. La clave era entonces Giovanni Boccaccio, ¿ya? El padre del cuento moderno. ¿Listo? Muy bien. Ya, antes de ir al temático, que es pues lo que sigue, lo que falta, ¿no? Ya, antes de eso, chicos, había preparado una, una prueba quizzes, un previo, chicos, ¿ya? Y como calentando, un jueguito, ¿no? ¿Ya? Me dan un minuto y vamos a compartir el enlace de quizzes, ¿no? Un momentito, chicos.
Ya, bien chicos, voy a compartirles el enlace. Y acabo de poner en el chat el enlace del Quizzes y el código. Ya, a ver, vamos ingresando. El código es 165-204. Ya, chicos, esto, por favor, es una prueba esencialmente de rapidez, ¿ya? Ya, entonces, vamos a empezar para que puedan también ya terminar el temático, ¿no? ¿Listo, listos? Bien, comenzamos.
¿Listos? Muy bien, felicitaciones, chicas. Sí, bien, buena participación. Ya, ahora sí, vamos a terminar, chicos, con el temático. ¿Ya? Ya está habilitado, ¿no? Ya está habilitado el temático, ¿no?